Ser venezolano es lo mejor del mundo. El que no come arepa no es venezolano. Bienvenidos a Caracas. Ahora vamos a hablar sobre lo que comemos los venezolanos y la ruta gastronómica de Venezuela. Sin embargo, hacer un video únicamente de la comida venezolana es casi insultante, así que te voy a mostrar el street food venezolano. En Venezuela, la calle es un festín. Desde una sopa de res hasta un perro caliente por las tardes, aquí comer es un acto social, una costumbre y muchas veces una celebración. Cuando tú te comes una arepa, estás en Venezuela, vives en Venezuela y ese es el sabor verdadero de cada uno de los venezolanos. En este recorrido vamos a probar el alma de nuestra gastronomía popular. Arepas gigantescas a un precio que sorprende. Mi relleno favorito es gallina con queso guayanés y tajada. Cachapas históricas, ceviches en plena Caracas, carne asada, empanadas playeras y mucho más. Buenísima, se las recomiendo. Porque el street food venezolano no solo es comida, es tradición, sabor y creatividad en cada esquina. La gente después de las fiestas pasan por la esquina del Muerto, se comen su arepita y se van para su casa a descansar. Arrancamos con un clásico en este recorrido. Bueno, una de las cosas que tiene Venezuela muy emblemática es la sopa. Aquí yo creo que todo el mundo de pequeños nos daban sopa. Y hay una muy particular aquí en Sarrías, en Caracas, que a mí me encanta. Cada vez que vengo, me gusta siempre probarla. Acompáñame a ver la sopa de puerquito. ¡Sopa! ¿Cómo estás tú? Bien, ¿y usted cómo le ha ido? Chévere. ¿Todo bien? Mira, estamos grabando para la gente internacional. Oye, qué bueno. Pasen adelante. Gracias. Están en su casa. Gracias, gracias. Dicen que no hay mejor remedio para el cansancio que una buena sopa. Y en Venezuela, la sopa de res es la reina del confort. Vamos a probar esta sopita. Buenísimo. De paso tiene un sabor a la leña brutal. Algunas traen papas, yuca, auyama y carne y se mezclan en un caldo que reviven hasta el más dormido. Y en este local tienen su especialidad. Lo interesante de aquí es que la porción que tienen es bastante generosa, pero no solo eso. Si tú necesitas comer un poco más, puedes servirte un poco más o pides que te sirvan un poco más. Y los contornos también los puedes repetir las veces que desees. Para los que no conocen, este es el famoso papelón con limón. Las personas que me siguen en México, esto es el piloncillo, un toque de limón y agua. O sea, es una mezcla que es simplemente venezolana. En Colombia creo que le decimos aguapanela. Algo interesante de este lugar es que los niños menores de 10 años no pagan. La mayoría de los locales de negocio tienen esta modalidad de servicio donde es bueno, comes bastante, quedas satisfecho y pagas una cantidad. Yo creo que es el secreto de éxito de esta sopa que tiene tantos años, el puerquito, aquí en Sarrías, en Caracas. Y después de este arranque calientico, toca salir a la calle, porque lo que se viene son arepas gigantescas y sabores que cuentan otra historia. La arepa que más se vende es la arepa de reina pepiada. Mi contorno favorito es reina pepiada con huevo de córnez. Bueno, en esta ruta gastronómica aquí en Caracas estamos ahora conociendo el Rincón de la Arepa. Esto es un sitio que tiene 2 años hecho y venden arepas de todo tipo. Una de las cosas que no ha hecho tan reconocido es ese show que tenemos con la lata de Diablito.
lata de diablito, para que no conozca el diablito, es el jamón endiablado. El jamón endiablado de Venezuela metido en una lata. Definitivamente lo mejor, vamos a probarlo. Tiene riqueza, que es un queso fundido de retiro que definitivamente vale la pena. Ellos son popularmente catalogizados porque agarran la lata completa y la sirven dentro de la arepa. El diablito nos recuerda a esa infancia cuando nuestra mamá nos preparaba el diablito con salsa rosada, con queso amarillo, con riqueza, que eso no puede faltar. Muchas personas llaman a la arepa la colegial. Ya que tú sabes, no, bueno, cuando ibas a la escuela te llevabas tu arepa con diablito. Y esto, para los que no conocen la arepa es un... Bueno, la arepa es la arepa. Bueno, yo como arepa casi que todos los días de desayuno, muchas veces también en la noche cuando me da el hambre, bajo a una harina pan y me hago mi arepita. La última arepa que me comí, aparte de esta, fue esta mañana en el desayuno. Como arepa casi todos los días, así sea de desayuno, de cena, y cuando no se puede cocinar otra cosa, de almuerzo también. La arepa no tiene horario, tampoco tiene fecha en el calendario. Vamos a conocerla. Yo considero que la arepa para el venezolano es algo que primero es muy nuestro y que nos vamos a sentir orgullosos que la mejor arepa del mundo es venezolana. La arepa para el venezolano es como el pan de cada día. El que no come arepa no es venezolano. La metí la opción de ponerle la pepitona. Chacho. Bueno, una cosa que tengo que decirles es que tú tienes que pedir tu arepa con ticket y después buscar tu mesa. Porque si no, puede que te comas parado la arepa. El sitio es súper popular, súper famoso, súper conocido, al oeste de Caracas, cerca del sector Maracaraguay. El horario que tenemos comprende desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana, de domingo a jueves. Los fines de semana, como viernes y sábado, tenemos 24 horas. La arepera está ubicada en la avenida Luis de Camoes, sector La Guairita. Estamos a 100 metros del centro portugués y hacia este lado estamos a 100 metros del centro comercial Express. Lo que yo siento que hace estas arepas muy especial, mira, está en la calidad de los productos que utilizamos. Son 100% frescos. La cantidad de contornos que tienen para acompañar las arepas. Y siempre con buena atención y buena calidad. Esto huele a niñez, a juventud. Quesito amarillo, fundido, derretido. De verdad que es una excelente opción, se la recomiendo. Segunda opción. En Venezuela, yo no sé cómo lo logran, ni sé por qué en Colombia, bueno, Colombia lo tiene, no sé por qué Ecuador, no sé por qué otros países no tienen un queso tan bueno como el de Venezuela. Mi relleno favorito de la arepa es, bueno, tengo dos en particular, me gusta mucho con carne mechada o con queso, sea el queso, sea queso amarillo, queso paisa, queso Gouda, cualquier tipo de queso, me encanta para comerlo con la arepa. México por lo menos, el Oaxaca es muy bueno, pero les digo amigos de México, esto es mejor. Esto se llama queso guayanés, esta porción que está aquí. Un queso que tiene un toque fresco, con acidito, como el panela para describirlo a los amigos mexicanos. Y la reina pepiada, que no sé cómo, el cuento de la reina, o sea, tendría que hacer 10 videos para poderlo decir, pero esto es pollo con aguacate y mayonesa, una combinación que simplemente nos recuerda a Venezuela. O sea, yo no creo que haya algo más venezolano en rellenos de arepa que una reina. La arepa que más se vende es la arepa de reina pepiada, con el contorno que tú la quieras. Yo vengo por la reina pepiada con tocineta o chuleta. Para mí eso es lo máximo. Pero depende de donde te comas la arepa, el sabor de la reina varía. Con su permiso vamos a probar esta combinación. Se la recomiendo. La puedes combinar con otros contornos.
queso telita, asado negro, chicharrón. Mi relleno favorito es probablemente el queso paisa rallado. Pernil con queso telita. El servicio y la frescura del producto, es increíble el sazón. Yo voy a comer hamburguesas, no, voy a comer arepas. ¿En dónde? En la esquina del Muerto y justamente en Muerto de Hambre. Y aquí me tratan como debe ser, de maravilla. Por cierto. Bienvenido, señor. Gracias, muy amable. Los mejores jugos que tiene la ciudad, te los recomiendo. Acompáñame aquí para que veas un poco cómo son estas arepas y los sabores que tienen. Y cuando cae la noche, la arepa revive a cualquiera. Aquí la arepa es una excusa para reunirse, reír y saciar la madrugada. Esto no solo es una arepa, es un desafío de supervivencia. Estamos en la esquina del Gobernador ha Muerto, en la parroquia Santa Rosalía, en Caracas, Venezuela. Esto es un lugar que tiene 20 años de historia. Las personas comenzaron a vender arepas hace 20 años aquí. Innovaron porque le rellenaban con 3 contornos. Entonces, la mayoría de las arepas en Venezuela siempre se rellenaban con un solo contorno o 2. Mi negocio de arepas se llama Muerto de Hambre, porque la esquina es una esquina muy famosa porque en 1800 había un funeral y se levantó de la urna, se levantó la persona que iban para el cementerio. Entonces como que quedó la esquina del Muerto como muchas de las historias de todas las esquinas de Caracas. Y desde hace 20 años es calle El Hambre porque venden arepas y yo comencé del negocio, tengo 3 años con el negocio, entonces estaba buscando como que una combinación entre esquina El Muerto, calle El Hambre y me salió Muerto de Hambre, como que, o sea, es una frase muy coloquial de nosotros los venezolanos cuando tenemos la barriga vacía, tenemos el estómago vacío y necesitamos alimentarnos y decimos, estoy muerto de hambre. Nos vamos a comer una arepita con diablito que a mí me encanta en la ruta gastronómica y el queso guayanés. Para que los que no conocen el queso guayanés, este queso es un tipo de queso que es menos espeso y lo que hace es que tiene un toque acidito, que me encanta. Pero para contrarrestar lo ácido, por lo menos en Venezuela, se come mucho lo que es el plátano maduro frito, en forma de tajada. Aquí está. Esto es como un dulce para mis amigos de México que lo visitan, que lo ven. Esto es el dulce que ustedes comen con lechera. Aquí lo estamos comiendo nosotros como contorno dentro de la arepa. Y el toque acidito con el queso hace una combinación simplemente perfecta. Queso guayanés y tajada. Yo me puedo comer cualquier cosa con tajada. Huevo de codorniz con tajada, queso amarillo con tajada, chuleta con tajada, todo con tajada. Yo creo que nosotros cumplimos con esa necesidad de las personas que están muertas de hambre porque después que cenan aquí en mi local, las personas quedan satisfechas, o sea, se llevan una arepa burriada, como decimos en Caracas, y se van full para sus casas, o sea, si quedas con hambre, el negocio te da la otra gratis para que te vayas bien lleno. Es distinto comerse una arepa en mi casa que, por ejemplo, comerme una arepa acá, pues. Ya que uno en su casa le echa un sabor, un contorno. Es grande, robusta, llena de todo relleno. Es bien agradable. Tienen demasiados contornos porque realmente el sabor es inigualable aquí. Queso guayanés, queso amarillo, salchichón, carne mechada, de todo. Es como un punto de encuentro, la arepera, donde te reúnes con tus amistades, con tus familiares. La arepa favorita de Muerto de Hambre es pernil.
Pernil con aguacate y queso amarillo. Está brutal que un venezolano, un caraqueño, no tenga que esperar 11 meses que llegue diciembre de la temporada del pernil para comerse pernil decembrino, que es cultural. Camarones al ajillo. La gente repite muchas veces la arepa de camarón. Pedí camarones y están frescos, están al día. Genial. Mira, la gente me pregunta siempre, ¿cómo haces tú para grabarte? Es muy sencillo. Aquí me encontré a David, que le pedí que me ayudara a grabar. ¿Qué se siente? Dime, ¿te gusta estar detrás de la cámara, pero no al frente de la cámara, verdad? Sí. ¿A ti te gusta más grabar a otras personas, pero no grabarte a ti? Sí. Bueno, poco a poco te vas a ir saliendo a cámara, no te preocupes. Él me preguntó cómo hacer para grabar, cómo lo podía ayudar, porque quería que lo ayudara con su TikTok. ¿Cómo es tu TikTok para que mis seguidores te sigan también y te vean? Bueno, en TikTok me pueden buscar como Víctor Manuel Turmero Morales. Víctor Manuel Turmero Morales en TikTok, para que lo ubiquen acá y le vayan y le dejen amor, comentarios y lo sigan, por favor. Muerto de hambre no es solo una arepa nocturna, es un ritual caraqueño. Comer grande, comer sabroso y seguir la rumba con el estómago contento. Aquí en Caracas hay areperas de areperas. Especialmente hay una que la hacen con masa de chicharrón. Esta arepa definitivamente me trae los recuerdos de infancia cuando se podía comer, porque ahora con este cuerpo no se puede comer tanto, pero una vez al año no hace daño. Así que vamos a conocer la arepera Amadani. Acompáñame a ver cómo son estas arepas. ¿Qué más? ¿Cómo está todo? Todo fino. Bien, vale. ¿De qué la tienes ahí? Mira, hay mechada, hay perico, hay chole tomada, hay chorizo, hay asado, hay chicharrón, hay quesito blanco. Bueno, ¿cuál me recomiendas? Te voy a recomendar chole tomada con quesito amarillo. Vamos una de esas. Y le vamos a poner un adorno, pues. Pues miren esta preciosura de arepa. ¿Cómo se come esto? Esto se empieza así como tapa, relleno. No se puede abrir completo la boca para comérsela. Pero aquí lo interesante es la masa. 60 años de tradición haciendo esta misma arepa, que bueno, definitivamente es un ícono aquí en Caracas. Así que si están por aquí cerca en la zona, deben venir a comérsela. Con su permiso vamos a catarla. Brutal. Amadani lleva décadas preparando una receta única. Su masa de chicharrón, que no es muy común y es bastante buena. Me parece bastante interesante la masa junto con sus contornos. Masa de maíz mezclada con chicharrón y un sabor que sobrevive al tiempo, que se ha convertido en parte del ADN de la ciudad. Lo crujiente, que la masa como tal se siente el chicharrón. O sea, no es nada más como que el olor, sino también se siente, de verdad que aplican el sabor como tal. Son una arepa de chicharrón, porque es bastante incómodo a veces cuando vas a un lugar que pides una arepa de chicharrón o algo y es nada más el nombre. Aquí no, aquí es el nombre y el sabor, porque definitivamente contienen en su masa el chicharrón, es lo crujiente, es lo sabroso y como te digo, cada quien tendrá su preferencia de relleno. Tengo más de 30 años viniendo para acá y he logrado, hasta he llegado a coaccionar a los dueños para que me digan sus secretos. Vale, no he podido. Son los sabores que probaron nuestros abuelos y hoy siguen marcando la rutina de los caraqueños. Yo a esta arepera la conozco de hace más de 25, 30 años y siempre he comido aquí. Es una parada obligada para mí cuando estoy por la zona. Mientras algunas areperas nos sorprenden por su tamaño y su relleno extravagante, en Amadani la fuerza está en la masa. Chicharrón, que le da el sabor desde el primer mordisco. Crujiente por fuera, suavecita por dentro, el relleno fenomenal. Ese crunch al masticar.
Lo interesante es que tiene más de 15 rellenos esta arepera, con 60 años de tradición. El relleno, pero no solamente venden las arepas, también venden empanadas ya hechas con la misma masa de chicharrón, y las arepitas dulces no se la pueden perder. Particularmente me encanta la arepa dulce, rellena, porque me recuerda mucho a mi familia. Puedo decir que es uno de los mejores locales que lleva muchísimos años aquí y que es muy conocido en todo el área metropolitana. Por ahora seguimos en la ruta gastronómica de Caracas. En Caracas, las areperas son parte de la vida diaria. Están abiertas a cualquier hora, con menús que parecen como de restaurante, completos y siempre llenas de historia. Y ahora seguimos a otra arepera emblemática, El Canario. Tengo conociendo areperas El Canario desde que era niña. Mi mamá me traía aquí cada vez que podía y le encantaba la carne mechada, la combinación de reina pepiada, y pues ahora traigo a mi hijo. Vengo a la arepera El Canario de hace aproximadamente 4 años. De casualidad pasamos por acá y vimos la afluencia de gente y decidimos comer acá. Y nuestros primeros desayunos siempre han sido espectaculares porque la calidad de la arepa no tiene rival, por lo menos acá en la ciudad de Caracas. Y si la arepa es la reina, la cachapa es su hermana dulce. Hecha de maíz tierno con queso de mano. Es tradición del campo. Y en Doña Capita, 28 años de historia, hacen parada obligatoria para probar su esencia. Hablar de la cachapa es hablar de un ícono en Venezuela. Pero ¿cómo le explicas a alguien que no conoce la cachapa qué es una cachapa? Bueno, esto es un hot cake, básicamente de maíz, una combinación dulce, salado, y la receta original siempre lleva queso, que es un tipo de queso de mano. O sea, es un queso que se derrite, que es bastante icónico. Yo me pedí este combo de esta cachapera que tiene 28 años de experiencia haciéndolo, y es ideal por hacer la caraqueña. Se llama así el nombre de este combo. Esto es para cortarle un poquitico la grasa, es un truquito que le aprendí a México. Mientras eso se enfría, porque debe estar hirviendo, vamos a probar directamente la cachapa. Tiene un toque de mantequilla arriba, el hot cake de maíz. Mientras yo voy probando y haciendo que se derrita, dime tú si ya conocías la cachapa, dónde es tu lugar favorito para comértela, en qué parte del mundo te la comerías, o en qué parte de Venezuela, si la conoces, y cuál es el mejor lugar, y si ya conocías esta cachapera. Así que vamos a deleitar tantos años de tradición para que sea un ícono para los caraqueños y todos los habitantes de esta zona. Este está en su punto perfecto. Una combinación dulce, saladito. Es una masa que muelen el maíz blanco, maíz amarillo. Lo combinan para poder, con crema, o con leche mejor dicho, y harina, para hacer este tipo de lote, esa mezcla espesa que hacen. Lo ponen a la plancha y hace esa combinación del queso con el maíz que se hace muy venezolano. Esta combinación de maíz con queso en varias partes del mundo, o sobre todo en Latinoamérica, ha funcionado muy bien, pero pienso que la cachapa es de otro nivel definitivamente.
último, probamos el chicharrón. Simplemente buenísimo, la combinación para un fin de semana, un sábado salir a la rutina. Para los que lo pregunten, el combo de 2 cachapas más el cochino sale en $20. Trae 2 cachapitas de queso de mano con su cochinito para compartir. La cachapa demuestra que la sencillez del maíz puede ser un festín. Y en Caracas, el street food también abre espacio a sabores de otros países. ¿Cómo es el ceviche limeño? Hablar de Venezuela es hablar de combinación, de fusión de sabores. Aquí todos estamos inventando siempre algo. Y por las noches yo vengo a Sarria a comerme un rico ceviche. Aunque técnicamente esto no es gastronomía venezolana, pero sí está hecho por unos venezolanos que viven o que vivieron en Perú y se trajeron su receta. A mí me encanta el ceviche peruano y lo amo. Este ceviche peruano está en Sarria y lo vamos a probar. Se los quiero mostrar en esta ruta gastronómica o street food de Venezuela. ¡Vamos! Estamos mostrando este video al mundo. ¿Sí? Sí. Yo vengo únicamente cuando aterrizo a Venezuela, vengo a comer ceviche aquí. Tengo una semana y no había podido comer, pero ya me voy, así que vengo a comer esta vez. Han cambiado porque antes no estaban así. Yo tengo como 8 meses que no venía, no conocía este espacio. Gracias, bro. Este espacio yo no lo conocía, como les había dicho ahorita, pero esperemos que no haya cambiado la receta. Así que vamos a probarlo de una vez, el menú. Gracias. Yo voy por el clásico. Ellos tienen 3 variedades. Clásico, dúo de marino, full mixto. Yo me como el clásico siempre. Ahora les quiero hablar de este delicioso dips o chip para comer. Tostoncito, que esto es muy del Caribe, aunque la combinación viene de la India, tostón con ajo, muchachos, se las recomiendo. Bueno, señores, acaba de llegar el plato, la presentación simplemente espectacular, me encanta. Para los que conocen o no conocen el ceviche es pescadito blanco con un aderezo de lima, limón. En Venezuela no se consigue lima, seguramente ellos tienen una fórmula exacta para tener y hacer ese agrio que da. Esto es batata, simplemente es una combinación perfecta, y el maíz inflado, típico de Perú. Aquí en Venezuela no se consigue esto, no sé cómo lo consiguen aquí, sinceramente, pero es buenísimo. Y si te gusta el picante, rocoto. Uy. Rocoquito, pero hay que ver qué tanto pica porque el rocoto es fuerte. A mí me encanta el picante, ya ustedes conocen, así que vamos a darle, vamos a probarlo con su permiso y catar si seguimos teniendo la misma receta. Divino, me encanta. Este video no es patrocinado, quiero que sepan, simplemente es mi recomendación de los lugares que me gusta visitar cuando vengo a Caracas. Tiene la combinación perfecta del limón, lo ácido, pero si lo mezclas con la batata, hace esa combinación gastronómica del paladar, lo dulce con lo agrio del limón.
brutal. Te los recomiendo. El ceviche limeño nos recuerda que Caracas también guarda un rincón para sabores del mundo. Pero en esta ruta, lo nuestro sigue marcando la pauta. Y lo que viene es puro fuego y tradición, la carne asada. Mira, una cosa importante que tiene Venezuela es la variedad y diversidad de comida, gastronomía cultural que tiene. En este caso no estamos en Argentina, pero comemos una carne al grill estupendo, o sea, a la parrilla estupendo. Estamos en Braceros Grill comiendo un poquito de vacío argentino, cerdo y pollito. A mí particularmente me encanta mucho la morcilla, que es la sangre en tripa. ¿Cómo se llama? Por favor, déjame en los comentarios cómo se llama la morcilla en tu país, de donde me estás viendo. Y para acompañar todo esto, una opción de berro, César con berro. Así que esta es una de las opciones que me parece impresionante, pero algo que me gusta, sobre todo cuando vengo a Venezuela, porque no lo consigo en otros países. Esto es lo que yo más adoro de Venezuela cuando vengo a sitios como este. Yuca sancochada. ¿Cómo se llama en tu país? ¿Cómo lo tengo que pedir cuando visite desde el país que me estás viendo? Por favor, hazme saber si en tu país venden esto para yo pedirlo. Así que con su permiso yo voy a probarme esta rica parrilla, este rico asado vacío argentino. Les tengo un dato. Mi suegro preparaba la mejor guasacaca del mundo. No me dejó la receta, pero la vamos a averiguar. Si ustedes conocen alguna, déjenme en los comentarios de la guasacaca. Sigamos disfrutando esto. El street food venezolano es tradición y fuego en la parrilla. Pero en esta ruta también hay espacio para sabores de otras latitudes. Así que llegamos a Valencia, donde en un restaurante italiano nos sorprende con su propuesta. Bueno, señores, nos vinimos a Valencia en esta ruta gastronómica al street food. Recuerden que yo lo hago con mucho cariño y emoción, no es patrocinado, pero este restaurante, que es una opción muy temprana, con muy poco tiempo en el mercado, es una excelente opción para comer pasta. Aunque no es un plato típico de Venezuela, es la forma en que en Venezuela se come pasta. Bueno, entonces vamos a probar una croquetica de cangrejo. A ver qué tal esta combinación de croqueticas de cangrejo ya picaditas. Les digo a ver qué tal. Muy buena esta opción. Street food del grapa. No necesariamente es street food, pero yo hablo de street food porque es una fusión de comida venezolana a todo nivel y a todo ámbito. Ya viste el show de cómo es esta presentación del queso, es una experiencia gastronómica inigualable. Pero el sabor, cómo derrite el alcohol, el grappa definitivamente es una opción. Este es uno de los quesos más emblemáticos de Italia, que tiene como función combinarla. Acá en Venezuela la usan específicamente para hacer esto, bueno, muchísimas cosas, en realidad muchos platillos, pero este, nada más el olor de la miel, la nuez, el sabor, vamos a probar a ver qué tal. Una combinación frutos di mare. Para mí, el espagueti o el linguini de fruto di mare viene de abajo, Toscana, del sur de Italia. Sé que mis amigos italianos me van a decir que le estoy echando queso parmesano y que la estoy matando, pero bueno, el recuerdo gastronómico de los seres humanos van directamente a lo que recuerda ese plato cuando lo probaste. Y la primera vez que lo probé
fue con queso parmesano. Así que me encanta tener una pasta de fruto de mar con queso parmesano. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Salsa roja yo lo pido, me gusta mucho la salsa roja. Y vamos a catarlo, a ver qué tal. El mío ahorita está probando camarón, tiene pulpo, por lo que veo. A simple vista la presentación tiene 10 de 10. Vamos a ver el sabor. Un arte de sabor. Felicitaciones al chef. Me encantó. El linguine en su punto, no está duro. Los camarones están bien cocidos, no están chiclosos. Creo que logramos tener la cocción perfecta, única de este platillo. Ellos tienen aquí una tradición, como ya vieron, donde tú compras el candado con ellos mismos, le marcas y lo pones. Yo voy a poner el mío aquí para Andreina justamente. Voy a ponerlo como por aquí. Y vienes y lo cierras. Dolceza nos recuerda que Venezuela también se sabe disfrutar sabores del mundo y que lo internacional puede convertirse en lo nuestro en la misma ruta. Pero este viaje no se detiene aquí. Todavía quedan paradas que siguen contando nuestra historia a través de la comida. Y ahora nos venimos aquí al estado Falcón a conocer uno de los platos típicos de Latinoamérica, la empanada. Pero Venezuela tiene un propósito especial con la empanada. Es empanada frita que tiene diferentes variedades de relleno. Estamos en la costa y este especialmente a mí me encanta. En el estado Falcón se llama Mi Empanada. Así que acompáñame a conocer este plato gastronómico de Venezuela, la empanada. Diferentes combinaciones y sabores hacen del sitio de la empanada único. Aquí tenemos la combinación La Maracucha, que es una zona típica de Maracaibo. Esta zona típica de Maracaibo me imagino que es plátano y queso, porque tenemos en zona de maracucho. Cazón. El cazón, para los que no conocen, es un pescado o la aleta de tiburón. De verdad, buenísimo. Vamos a ver de qué le ordenamos. Hay tanta variedad que quiero comérmelas todas. Ustedes han escuchado este cuento de la variedad de sabores que hay. Mechada, pollo, camarón, teretere, huele de la vida, no sé qué. Y esta persona dice, yo la quiero de queso. Bueno, así soy yo. Pido la clásica de queso, siempre y cuando sea buena. Aquí en Mi Empanada Falcón, definitivamente la empanada es buenísima. Y para los que me preguntan los costos, eso tiene un valor de 4 dólares la empanada, cualquier relleno, carne mechada, pollo, queso amarillo. Tiene solo 4 dólares. La maracucha, inclusive, que es mixta, tiene el valor de 4 dólares. Pero para los que preguntan, la de camarón solamente tiene 8 dólares de valor, que sinceramente para mí los vale. Pero se me hace un poco absurdo ya que estamos cerca del mar y en teoría los camarones son más frescos, son más cerca y deben ser más económicos que comprarlo en el interior del país donde no hay mar, donde no hay costa. Entonces se me hace absurdo, también un poco extraño. Y también la de mariscos cuesta 10 dólares, que es la que está bastante resuelta. Sin embargo, yo digo que los vale. Fíjense cómo esto es de grueso, rellena solamente de marisco. La verdad que bastante generoso, por algo está full. El secreto de este lugar creo que ha sido eso, el sabor, la tradición. Déjame saber si eres aquí de Venezuela y conoces los precios de la actualidad. Quiero saber tu opinión. Las empanadas de la costa nos dejaron el sabor del Caribe, pero de regreso a la ciudad, el protagonista cambia. En la ruta hacia Caracas nos encontramos uno de los clásicos más queridos, el sándwich de pernil.
Ahora nos vinimos al lugar emblemático que se llama, está en la encrucijada, que es de Valencia a Caracas o Caracas Valencia, una ruta que no puede faltar en esta ruta gastronómica. Los famosos sándwich de pernil. Vamos a mostrárselos, catárselos, y para los que no sepan qué es el pernil, es el cerdo o la pata de cerdo metido en un sándwich con queso fundido, y no les cuento más, vamos a ver qué tal, vamos a probarlo. Bueno, señores, acaba de llegar este sándwich de pernil. Para los que me están viendo desde otra parte del mundo y no de Venezuela, el pernil es la pata del cerdo cocinado lentamente en su jugo, y nosotros lo hacemos en brasa completamente dando vueltas. Fíjense cómo esta preciosura con queso fundido por encima, la cantidad de pernil suficiente que es el cerdo, que ya lo han visto, se puede hacer en la cosa. Yo particularmente, yo soy un poco de sal y la pruebo con sal. Está divinísimo, me encanta este pan, es lo mejor que hay. Voy a darle mordisco así para catarlos, para ver si... Yo sé que está bueno, 70 años de tradición, no se puede decir solo aquí en la encrucijada. Yo lo digo porque realmente me gusta. Ojo, no es patrocinio, nadie me está pagando, no es una publicidad, pero es un sándwich de pernil que es típico en Venezuela, pero yo creo que aquí es el mejor lugar. Esto está entre la ruta, como ya les dije, yendo a Capital. Se me hace agua en la boca, así que voy a probarlo. Este local comenzó siendo famoso por su sándwich de pernil. Pero no se quedó ahí. Evolucionó, apostó por las arepas y terminó sorprendiendo a todos. En el 2025 se llevó el premio de la mejor arepa. Un logro que Fabiana ha sabido desarrollar con pasión y que hoy nos cuenta como parte de esta historia de sabor y constancia. Fabi, 70 años tiene este negocio. Aproximadamente 70 y pico. 70 y pico. Y tú eres parte de esta generación que lo llevas, 3 generaciones. Tercera generación. Wow. Y contigo fue que en las manos se ganó el premio de la arepa que me estoy comiendo ahorita. Es así, bueno, de hecho fue idea mía meternos en esa locura. Mi papá no entendía muy bien qué significaba, yo tuve que explicar, mira, esto es así, es una competencia, le mostré cómo era la cosa y bueno, vamos a darle. Y ahí fue. Tú me dijiste que también tenías una salsa especial de la casa. Sí. Que yo dije que era tomate y pimentón. Tomate con pimentón. Más otras cosas que tienes. Sí, sus toques especiales de las cocineras allá adentro, de las chicas allá adentro. Pero tú tienes también otra de toda la vida también. Toda la vida. La rosada. Que tiene como cuántos. Esta creo que tiene más tiempo que la roja, de hecho. O sea, más tiempo preparada, más tiempo que en casa. De receta. De receta de la familia. O receta en local también, pues, ¿no? Exactamente. Viste que tenía vino, todo un montón de cosas. Lleva vino, lleva naranja, obviamente la ketchup, mayonesa y otros toques especiales. Especiales de la casa. Brutal, está muy bueno. Pero cuéntame algo, aquí entre nos, ¿el pernil tiene alguna forma secreta de prepararse? Sí. ¿Hacen algo diferente? De hecho, lo que sabe aquí no se sabe en otro lado, o sea, el gusto. Sí, tiene una, digamos, una receta que ha sido la misma durante todos los años. Hemos tratado de mantenerla siempre para que el pernil no pierda el sabor tradicional que todos están acostumbrados a probar. Entonces sí, pero eso sí no lo puedo decir. No, claro, no pasa nada. El sándwich que más sale es el de vegetales, alfalfa y tomate. Tomate y pernil. Y pernil. Sin queso cheddar. Sin queso. Sin embargo, el de queso fundido tiene su fanaticada. Fabiana nos demostró cómo un local puede convertirse en referencia nacional, inclusive como uno de los mejores sándwiches de pernil de toda Venezuela. Pero la ruta no se detiene aquí. Seguimos hacia otra joya del street food, la empanada de carúpano, o la carupanadas, mejor dicho. Esta tradición oriental servida en pleno corazón de Caracas. Ahora nos encontramos en un lugar que se llama Carupanadas. Carupanada o Carúpano es un lugar que se encuentra en un estado o una población
lejos de capital, donde hacen y tienen una sazón estupenda. La opción que hizo Carupanadas es ponerla justamente acá en capital, en el distrito capital de Caracas, y tener opciones parecidas a la comida. Digo parecidas porque, bueno, nada mejor que comérselo en el lugar. Sin embargo, son muy buenas, muy apetitivas. Ellos se ganaron ese premio que están viendo ahorita, o esos 2 premios que están viendo ahorita. Pero fíjense, esta empanada, 18 centímetros, dicen ellos que es de puro sabor. Carúpano está en el estado Sucre, es un estado distinto a donde está Caracas capital, y lo que hace es famoso Carúpano, mucho de su comida del mar. Lo más famoso de Carúpano es algo que le dicen como la morcilla, que para algunas personas la morcilla, o como la conocen en tu país, en México se conoce como la moronga, y nosotros le decimos morcilla carupaneda. Ahora fíjense el tamaño de esta empanada, 18 centímetros de empanada. Eso es lo que ellos estiman con un relleno, y la masa es crocante. Vamos a probar esta que yo pedí como opción, que trae comidas del mar. A ver qué tal, y se las muestro. Puro sabor del mar. Puro sabor del mar. Esto es como si estuviésemos en Carúpano de verdad. Las empanadas nos recuerdan el sabor del mar, la costa y la tradición oriental, también servidas en Caracas. Y si hablamos de un ícono de comida callejera, hay otro clásico que no puede faltar en esta ruta. En Venezuela, los perrocalientes se han convertido en toda una institución callejera. Bienvenido, mi hermano. Te lo tenemos aquí. ¿Qué andaba buscando? Y algunos dicen que aquí se prepara el mejor perro caliente del mundo. Adiós, la mi pana lleva carne, pollo, huevo, gato, queso amarillo, repollo, papita, cebolla, tomate, monto, cinería, queso amarillo, queso blanco, tomate, mayonesa, potaje, papel, pan, colato, bar. Si no te gusta, no pagas esa, mi hermanito. Pero yo te voy a mostrar un clásico de Caracas y uno de los mejores perros calientes de Venezuela. Hablar de la gastronomía de Venezuela es tan amplia culturalmente, gastronómicamente, pero yo pienso que un factor importante para el venezolano y sobre todo para el caraqueño es comer perro caliente. Los perros calientes están presentes en la vida del caraqueño en un puesto de esquina, pero uno de los principales puestos de perro caliente o hot dog para los que ven de afuera, bueno, no hay que describirlo mucho, acompáñame a conocerlo. ¿Qué más? ¿Cómo está todo bien? Chévere, ¿y tú? Bien, aquí está empezando el día. Estamos empezando. ¿Desde qué hora tú te pones aquí? Empezamos de las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a sábado. 11 de la mañana. Sí. O sea, la gente viene a almorzar. Antes yo empezaba a las 8. Lo que pasa es que 3 horas de la mañana lo alargué a la noche. Pero a las 8 me llegaba gente. A las 8 la tenía acostumbrada. Coño, perfecto, pero es un secreto que tú tienes guardado aquí con estos perros. ¿De cuándo? No sé, es una tradición de 50 años. 50 años. Empecé con mi papá, tenía 12 años cuando empecé. Ahorita el año pasado cumplimos 50 años, el 17 de mayo, y este año, si Dios quiere, 51 años. ¿Con todo? Sin repollo, ¿oíste? Ok, no usamos repollo, cebolla y papita. No soy de aquí de Caracas, vengo cada vez que puedo aquí a Rulo. Ahorita estoy de visita, soy de Puerto Ordaz y son los mejores perros de Caracas, de verdad que se los recomiendo 100%. Un perro sencillo, no tiene nada de otro mundo, pero de la calidad. Todo es de marca. Claro, así es que yo lo puedo comprobar. Okay, y conozco más de uno que también lo puede comprobar. Y tú sabes que yo apenas me bajo del avión aquí en Caracas, lo primero que hago es con maleta y todo, si me lo permite el horario, porque a veces llego muy tarde. Claro, y a veces la gente después de las 9.
ya. No, y como tú, muchísima gente, por ejemplo, viene a Venezuela a comerse su perro. Mira, te voy a contar algo de un venezolano que estaba en Chile. Tuvo 10 años en Chile. Él viene estos días a comer en noviembre. Entonces nos pusimos a hablar tú a tú. Entonces cuando le entregué el perro, fue a buscar un refresco y el tipo cuando llegó estaba llorando, con los ojos aguados. Yo le pregunto, ¿qué te pasa? Mira, Rulo, tú has decidido dos cosas. Primero, este carrito me hace recordar la infancia cuando mi papá me traía. Y el segundo, el mismo sazón de hace 10 años. Conozco los perrocalenteros aquí, Rulo, hace más de 20 años. Me he dado cuenta de que los ingredientes, los productos que utilizan para preparar los perros calientes son de marca. Pues, por ejemplo, la salchicha es Plum Roll, la salsa de tomate es Ketchup Hey, la mayonesa es Mabeso, o sea, son productos de primera calidad, pues. Y eso marca la diferencia, pues, porque son, le da el sabor que requiere el perro caliente. Varias veces ha llegado matrimonio, que uno de ellos, yo tengo un carrito para eventos, yo no pude ir porque estaba ocupado. Lo que hicieron, terminaron de la iglesia, separaron que en el carrito a comer perro efectivo y no antes que irse para la fiesta. Antes de irse para la fiesta. Para un evento. Aquí. No, pero es que eso es una tradición ya casi del caraqueño. Sí, no, fíjate, mi hijo tenía 8 años sin venir de España. Y entonces en diciembre le dieron 15 días de permiso para venir, pasar diciembre con nosotros. Entonces, tú sabes que el venezolano cuando llega a Venezuela quiere comer comida venezolana. Claro. El pabellón, le faltaba media hora. Mi hijo estaba sentado en el medio y el muchacho aquí y una muchacha al lado. Entonces el muchacho que estaba a la derecha dijo, ahorita cuando llegue a Venezuela voy a comer un pabellón, una cachapa y los perros de Rulo. Mi hijo estaba sentado en el medio y lo miró así, ¿no? Entonces la otra muchacha, ¿quién es esa persona? Todo el mundo le nombra. Mi hijo le dijo, ese es mi papá. Ah, wow. No, es verdad que a uno le pega mucho sentimiento. Que han llegado gente bastante, pero al principio me costó muchísimo porque mucha gente me hizo bullying, porque era perrero. ¿Por qué pues se decía? Estamos hablando desde hace 50 años. Yo tuve problemas muchísimo en el colegio cuando empecé. Claro, no pude estudiar más porque tuve que ayudar a mi papá y a los hermanos míos. De verdad que... Pero ahorita todo el mundo me aprecia muchísimo. Le levanté un nombre. Claro. ¿Y ese nombre es original tuyo, Rulo, o se creó? No, lo que sucede cuando yo llegué en el sitio, aquí en la Mercedes, que había una redomita que estaba en el Parque El Tolón, entonces había como 12, 13 muchachos en la cuadra, carajo, tienen la gorra de esos tipos portugués. Entonces los rulitos me salen de este lado. Entonces los muchachos me pusieron el nombre Rulo. Son demasiado excelentes, el pan es súper suavecito y súper rico. ¿Y siempre tú te posicionaste en esta parte de las Mercedes? En la Mercedes, en la Herrera. ¿Con tu papá? Sí, con mi papá. Yo trabajaba en la mañana en Chacao y en la tarde traía la comida y me quedaba hasta las 8. Después cumplí los 20 años y mi papá me entregó el carrito. Yo mucho tiempo trabajé como empleado. Mira, y ahora, o sea, la tradición del perro caliente venezolano siempre ha sido como estrambótico, estos que le ponen hasta mal de ojo, le ponen de todo. Pero tú siempre has mantenido la tradición del perro sencillo. ¿Ah? Mi forma de pensar y me ha dado resultado. Que a veces tú le pones tanta cosa al perro, se pierde la esencia. Porque ya no es un perro, por eso le pido un Pepito. Mira, yo me ha ido muy bien y la gente viene por eso. Perro de una tradición de 50 años. Antes, ¿cómo empezó el perro? Cebolla, papita. O repollo, porque mi papá empezó así. Y entonces, mira, la gente viene por eso. Porque un perro, así como te expliqué ahorita, como el muchacho que vino de afuera, me dijo, Rulo, tiene el mismo sabor de hace 10 años. Y me la mantenía por eso, porque a la gente le gusta, le viene por eso. A veces todo el tiempo está full. Claro. Y en perro sentía, claro, con mercancía de primera.
Mucha gente a veces me llega y me dice, Rulo, quiero montar un carrito. La gente cree que es fácil montar un carrito, lo ve por fuera, pues la logística es fuerte. Mira, tú me estás preguntando, sin preguntar, mira qué es lo que uno te siente. Mira, ese venezolano es lo máximo. Todo este país es bello, de verdad que me ha dado todo y no me puedo quedar en mi país. Es el mejor perro que hay en Caracas. Vengo de Guatires a comerme ese perro para acá. Mira, tengo casi 20 años, 25 años comiendo aquí donde Rulo. Rulo, ¿y desde cuándo tú no haces un perro caliente? No, yo siempre lo hago. Sí, bueno, para mí es un honor que tú me puedas hacer un perro caliente. Claro que sí. De la receta original. Dale. Esto es un privilegio, señor. Es un privilegio. Vale, llama un segundito a buscar los guantes. Va. El original. ¿Cómo lo quieres? Con todo, yo como con todo. Vaya, un placer para mí. El placer es mío. Dale. Déjame catarlo, a ver qué tal. Bueno, no hace falta, pero que ya... Okay. Pero esto sí es un privilegio de las manos de Rulo. Divinísimo. Gracias, Rulo. No, vale, estamos listos ya. Esos son 1000 puntos. 1000 puntos. Ajá. Yo me lo voy a seguir comiendo con el perdón de ustedes. Y para los que ven este video desde afuera, el hot dog o el perro caliente de Venezuela. Pan, salchicha, papita, cebolla y las 3 salsas. En esta ruta gastronómica de Venezuela descubrimos que detrás de cada plato hay mucho más que sabor. Hay historias, tradición y esfuerzo. Gracias a todas las personas que me compartieron un pedacito de su vida y de su trabajo. Ser venezolano es lo máximo. Porque este es un país que se reinventa cada día, con venezolanos que luchan, creen, que construyen un país con sus manos, con su corazón. Ser venezolano se siente, no puedo decir la palabra, pero Lo mejor del mundo. Alegre, feliz, contento, todo en uno, todos lo somos. Yo, al igual que cada uno de ellos, estoy orgulloso de ser venezolano. Para mí ser venezolano es humildad, es lleno de vida, es que somos carisma, somos hermanos. Bueno, ser venezolano es la cosa más arrecha del mundo. Un orgullo demasiado grande. Nada mejor que ser venezolano, de verdad que sí. Gracias por acompañarme en este viaje y que nunca le falte la fuerza a nuestra gente bella. La gente, fíjate, cuando yo fui para Europa, la gente es como más fría, pero en Venezuela tú te sientas al lado, una mesa, tú haces contacto con esa persona, que en otra parte no lo hace. Y ese somos los venezolanos, mucho carisma y cariño.